gozaré en tu presencia, me gozaré, pues se ha llenado todo mi me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey, me gozaré. Hoy quiero compartirles de uno de los resultados más extraordinarios que trajo el sacrificio de Jesús. Uno de los resultados más extraordinarios que trajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y fue la reconciliación. ¿Puedes decir fuerte conmigo? La reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre. Cristo es el gran reconciliador. Di conmigo, Cristo, pero así fuerte, con todas tu amor, tu pasión, tu fe. Cristo fue el más grande y el primero reconciliador. Él nos reconcilió con el Padre, y lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10. Si tú no traes una Biblia y alguien que tenga una Biblia, compártala por favor, si ves que alguien no la tiene. Y si no, va a pasar en la pantalla Romanos 5, 9 al 10. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque siendo enemigos, lee conmigo el versículo 10 por favor. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Él nos ha reconciliado, amada iglesia. Jesús nos ha reconciliado. Ahora, antes de entrar de lleno a nuestro tema, de la reconciliación, titulé este tema Reconciliados con el Padre por medio de la sangre de su Hijo. Antes de entrar de lleno al tema de la reconciliación, quiero decirte algo muy importante y muy esencial. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Esto en muchas parejas principalmente no se ha entendido. Hay muchas mujeres que nos dicen, ya me reconcilié con él, o ya vivimos otra vez juntos, pero no se ha otorgado un perdón. Primero se tiene que otorgar un perdón para que pueda haber reconciliación. ¿Estoy siendo claro? Es sencillo esto que estoy hablando. Así que debemos de entender que lo primero que hizo Dios es que Él nos perdonó para podernos reconciliar con Él. Repito, si Él no nos hubiera perdonado, no pudiéramos ser reconciliados con Él. Así que en esta primera parte de mi tema, quiero compartirles, y yo te pido de verdad, yo sé que hay mucho movimiento, pero que prestes toda tu atención. Por favor, los de allá atrás, nos acomodamos y prestamos toda la atención. Aquí enfrente también, por favor. Dejamos el celular, todo esto por favor, y vamos a concentrarnos. Estamos en un día muy, muy, muy importante para nuestra fe. De hecho, este día es para nosotros el día más importante, de verdad, de todo lo que podamos hacer como cristianos. Así que repito esto, y nuevamente por aquellos que estaban un poquito distraídos: si no hay perdón de pecados, no hay reconciliación. Así que lo primero que hizo Dios antes de que fuéramos reconciliados es que Él nos perdonó. Ahora, ¿cómo fuimos perdonados? ¿Cómo pasó ese proceso de que Dios nos perdonó? Bueno, ¿cómo el Padre llegó a perdonarnos a nosotros? La respuesta es a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre de Cristo. Y lo dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención también es libertad. En quien tenemos libertad o redención por su sangre. Y lee conmigo la siguiente parte: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice lo mismo, que Él nos ha, que a través de la sangre de Jesús, Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Así que, querida iglesia, si Cristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz, nosotros no pudiéramos ser perdonados. ¿Estamos entendiendo esto? Dile al que está a tu lado: si Cristo no hubiera muerto, Dios no te hubiera perdonado. No hubiera perdón. Ahora, esto es una de las cosas que empecé a meditar,
para hacer este tema y normalmente yo le digo a mi esposa que cuando yo hago un tema, pues creo yo que a veces me tardo un poco hasta de más. Pero es porque me hago muchas preguntas que probablemente algunos de ustedes se han hecho. Y es la siguiente: ¿por qué tuvo que morir Cristo para que el Padre nos perdonara? ¿Por qué tuvo que morir Cristo para que el Padre nos perdonara? Ya vimos que para ser reconciliados primero Él nos tiene que perdonar. Amén. Para que Dios nos perdonara, Cristo tuvo que morir en la cruz. ¿Pero por qué? ¿Por qué no solamente soltó nuestro Padre Celestial ese perdón hacia nosotros y no sé, un día bajó y dijo, los perdono a todos? Y como decimos nosotros comúnmente, borrón y cuenta nueva. Los perdono a todos, y todos aquellos que me busquen, todos aquellos que me sigan, todos aquellos que obedezcan mi palabra, son perdonados y ya no se van a ir al infierno y van a tener salvación por toda la eternidad. ¿Por qué no dijo eso Dios? ¿Por qué no simplemente abrió su boca desde el cielo, que pudiéramos escuchar todos como un estruendo que nos estremeciera por dentro y por fuera, en el espíritu, en el alma y hasta en el cuerpo, que todos pudiéramos escuchar, hijo, te perdono, o a la humanidad, los perdono, borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no hizo eso Dios? Porque Dios tenía que tratar con el pecado. Dios tenía que tratar con el pecado. El pecado no podía quedar nada más así como así. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que cuando Adán y Eva pecaron, que por Adán todos, la humanidad, entró la muerte. Por un solo pecado que cometió Adán y Eva, la muerte reinó y entró a toda la humanidad. Entonces Dios no podía dejar así. Nada más de decir Dios perdono a la humanidad y era más que suficiente. No, Dios tenía que tratar con el pecado, con el problema del pecado. Ahora, para poderles explicar esto, quiero explicarles acerca de la ley del pecado. ¿Cuántos aquí conocen la ley del pecado? Que levanten sus manos. Bueno, si no la conoces, está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Esta es la ley del pecado y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la primera parte, aquí está la ley del pecado. Porque la paga del pecado. Esta ley tiene dos interpretaciones, o yo encuentro dos interpretaciones aquí. La primera es la siguiente: como paga por el pecado, o sea, si yo cometo pecado, como paga, como resultado de mi pecado, se recibe muerte, o yo recibiría muerte. Por eso cuando Dios le dice a Adán y Eva, si comes de ese árbol que yo te digo que no comas, si me desobedeces, si pecas, en otras palabras, si tú pecas, ciertamente, ¿qué le dijo? Ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. El pecado, el resultado del pecado, o sea, tú puedes cometer cualquier clase de pecado, sin mencionarlo, tú lo puedes cometer, pero el resultado va a ser muerte. Y la primera muerte que hubo fue la muerte espiritual. La muerte interna. Se separó el hombre de Dios, se desconectó. Dios, que es la fuente de la vida, el hombre se desconectó de él y por supuesto murió espiritualmente. Pero después está la muerte física, está la muerte eterna también, está la segunda muerte y hay más muertes. No vamos a hablar de eso, pero esta es la primera interpretación. Si tú y yo pecamos, como resultado tenemos muerte. Pero la segunda interpretación es porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, para pagar por el pecado, alguien tiene que morir. Para pagar por el pecado, la paga del pecado es muerte. Déjenme ahí, Romanos en la pantalla, por favor, 6:23. Entiéndelo, por favor, iglesia. Si tú no captas esto, te vas a perder en los siguientes puntos que podamos tratar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, si yo cometo pecado, el resultado es morir.
pero también para que alguien pueda pagar por el pecado, alguien tiene que morir. Por eso en el Antiguo Testamento Dios instituyó un diseño para que pudieran acercarse a Él. Y las personas no solamente decían, bueno, pequé, perdóname Dios, no, sino que el pueblo de Israel tenía que llevar una ofrenda, un animal. Un animal, y tú podrás decir, ¿y para qué tenía que llevar ese animal como una ofrenda? No solo era una ofrenda, era un sacrificio. Entonces el pueblo de Israel pecaba y no solamente se presentaba ante el tabernáculo o en el templo y decía, perdóname, y ya, tan tan, se borró los pecados, no, sino que traía un animal. Y ese animal era para sustituir, por decirlo así, al culpable. Un inocente, que era el animalito, tenía que morir por un culpable. Esa es la ley del pecado. La ley del pecado es que para pagar por tu pecado, un inocente tiene que morir. ¿Y por qué se tiene que pagar por el pecado, iglesia? Porque se tiene que pagar por el pecado. Incluso hay canciones que nosotros entonamos que dice, Cristo pagó por mis pecados. ¿Por qué se tiene que pagar por el pecado? Porque el pecado tiene un costo. El pecado tiene un costo y es la muerte. Tú y yo estamos acostumbrados tal vez a pecar deliberadamente. Incluso tu conciencia te dice que no, pero tú lo quieres hacer. Sabes que vas a dañar a tu esposa si la engañas con otra mujer, sin embargo no te importa o no te importó. Sabes que la gente con mucho esfuerzo compra eso, pero hay gente que roba sin importarle nada de lo que le cueste a esa persona. Hay personas, hay casos que me han dicho cómo se han subido, y tú lo sabes, esto no es nuevo en nuestro país, cómo se han subido al transporte público y les roban celulares que valen más de 20,000 pesos. Y las personas se ponen a llorar porque dicen, lo estaba pagando. Ni siquiera lo había terminado de pagar y ya me lo robaron. Pero esas personas no se tientan el corazón. Tú y yo estamos acostumbrados a pecar. Estamos acostumbrados a fallar y nos justificamos diciendo, nadie es perfecto excepto Dios. Pero quiero decirte que siempre trae un precio el pecado. El pecado tiene un costo. ¿Y sabes cuál es ese costo? La muerte. La muerte. Por eso ahora vas a entender mejor esto. Cristo se puso en nuestro lugar. O sea, tú y yo, de los únicos que éramos dignos, porque a veces nos sentimos muy buenos y muy dignos, ¿verdad? ¿Y por qué no recibo esto? ¿Y por qué no recibo aquello? Pero ¿sabes de lo que éramos dignos? Éramos de la muerte. De lo único que éramos dignos era de morir. Y vas a entender mejor por qué decimos, o por qué dice la Biblia, que Cristo nos quitó de ese lugar de muerte y Él se puso en nuestro lugar que nos correspondía. Porque nosotros habíamos pecado, amada iglesia. Cristo no. Y más adelante lo vamos a ver, Cristo no. Pero Él se puso en nuestro lugar. Así que la ley del pecado, la segunda interpretación es que para pagar por el pecado alguien tenía que morir. Un inocente por un culpable. Y Cristo, el inocente, el justo, pagó con su sangre por todos nosotros que éramos culpables. ¿Cuántos le damos la gloria a Él por ese sacrificio? Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús de lejos, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Él lo quitó a través de su sangre. El último canto que entonamos, espero de verdad, yo como pastor de esta casa, de esta iglesia, que te pueda ser revelado incluso en los cantos, porque los cantos, no todos, pero muchos de ellos son bíblicos. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. ¿Por qué es tan importante la sangre de Jesús? Porque la sangre de Jesús pagó por nuestros pecados. Ahora, amada iglesia, el pecado, o el perdón de nuestros pecados es totalmente legal.
Tenemos que entender que el perdón de nuestros pecados es legal, por lo que acabo de enseñarles y de compartirles. El pecado trae un costo que es la muerte, pero Cristo legalmente murió para pagar por nuestros pecados. Así que cuando tú y yo venimos a Cristo y lo recibimos a Él, legalmente somos perdonados. Somos perdonados, amada iglesia. Nosotros ya no tenemos, por decirlo así, esa deuda para con el pecado. Es sumamente importante entender que Dios no tomó ningún atajo, sino que decidió de alguna de otra forma, por decirlo así, se sujetó a sus propias leyes que Él había establecido, de tal manera que alguien tenía que pagar por el pecado, pero como todos habían pecado, nadie podía pagar por el pecado porque eran pecadores, excepto Jesucristo. Mira, Dios pudo haberse ido por un atajo y decir, les perdono de todos sus pecados y ya no mando a mi hijo, que es lo que Él más amaba. Pero Él no pudo contradecir sus propios mandamientos y sus propias leyes. No sé si me estoy dando a entender. Tú y yo somos tan volubles que a veces tú le dices al hijo, estás castigado todo el día, y al rato te ponen los ojitos ahí, papá, déjame salir, ¿verdad? Y le levantas el castigo. Pero Dios no se contradice a sí mismo. Dios es fiel a su palabra, amada iglesia. Por eso nuestra fe no radica en un Dios voluble que un día dice una cosa y después dice otra cosa. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es veraz. Si Él ha dicho que va a estar contigo, es porque Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Si Él ha dicho que a través de sus llagas nosotros fuimos sanos, es porque somos sanos, porque su palabra descansa en el carácter de nuestro Dios, en la estabilidad de nuestro Dios. Entonces Dios pudo haber tomado atajos y pudo haber hecho como esos papás multimillonarios que su hijo agarró el carro tomado, ¿verdad? Y que mató quién sabe a cuántas personas, pero llega el papá y dice, ¿cuántos millones para soltar a mi hijo? Dios no es corrupto. Dios no dio una mordida, como decimos comúnmente. Dios no dio un soborno. Dios dio legalmente a su hijo. Así que tú eres perdonado legalmente de todos tus pecados. No importa qué hiciste, eres perdonado legalmente si has aceptado la sangre de Jesús. Si ha bañado tu alma, esa sangre y tu corazón, tú legalmente eres perdonado. ¿Cuántos decimos amén a eso, amada iglesia? Alguien debe de decir amén. Y esto es algo muy importante, porque nosotros hemos escuchado esto a lo largo de los años. Como pastores y como cristianos hemos escuchado esto. Cuando alguien ya viene a Cristo, su vida empieza a ser cambiada. Tal vez era un pandillero, tal vez era un alcohólico o un adúltero, un mujeriego, no lo sé. Pero cuando alguien viene a Cristo y su vida empieza a ser transformada, familiares, amigos le dicen, ahora sí te das tus golpes de pecho. Ahora sí, ya no te acuerdas de todo lo malo que hiciste. Y ya así, tan sencillo como que ya borrón y cuenta nueva. No fue tan sencillo. Para ti, para mí es gratis el perdón, porque nunca lo podíamos pagar, pero alguien lo pagó a precio de sangre. Ese fue Jesús. Ese fue Jesús. Entonces tal vez te pueden decir ahora tan sencillo como que, entonces todo lo que me hiciste, mamá, todo lo que hiciste, papá, entonces ya te ha perdonado. Sí, ya me ha perdonado. Legalmente eres perdonado. Y esto te lo digo para que tú no tengas ni la más mínima duda de que tú eres perdonado. Porque si tú no recibes el perdón de Dios, entonces vives en la otra esfera, y es la condenación y la culpabilidad. Pero ¿sabes qué es lo que significa diablo? Diablo significa el que acusa, el que condena. Dios no te llama por tu pecado, sino te llama por tu nombre. Dios no te llama por tus errores, sino te llama que eres hijo, amada iglesia. Así que tú eres legalmente perdonado por la sangre de Jesús. Todo está legal. Qué hermoso es cuando todo está legal y tú descansas, porque tienes un papel que te ampara, porque tienes leyes que te amparan, ¿cierto o no? Y descansas. Pero algunos, no voy a decir quiénes ni nombres, pero algunos que no traen su licencia de conducir. Y cuando salen y ven ahí a la policía, ¿verdad? Hasta pálidos se ponen, porque no traen bien en regla sus papeles, pero legalmente tú ya fuiste perdonado. No dudes del sacrificio de Jesús, porque si dudas del sacrificio de Jesús es como si dudaras que Él no lo hizo bien.
Él lo hizo perfecto. La Biblia dice que bastó un solo sacrificio para que tú y yo fuéramos salvos. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, y te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué hermoso. Dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera ofrenda por nuestros pecados. Cristo nunca tuvo relación con el pecado, por eso pudo vencer el pecado. Porque si Cristo hubiera cometido un solo pecado, no hubiera podido pagar por el pecado. Ahora, quiero que me acompañes a este texto muy hermoso, Colosenses 2:13. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Cuántos estamos entendiendo este mensaje maravilloso, amada iglesia? Si tú y yo como hijos de Dios, como cristianos, no entendemos esto, que es lo fundamental, no vamos a saber compartir este mensaje, ni tampoco vamos a saber apreciar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Cristo? Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos, lo puedes leer fuerte, perdonándonos todos los pecados. Y el versículo 14 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anuló el acta que nos era contraria, el acta de los decretos que nos era contraria. Cuando se refiere a una acta, esta palabra generalmente se está hablando de una deuda económica. También se refiere a un papel donde está la sentencia de la culpabilidad. Cuando dice que Él anuló, es que Él borró, que Él destruyó el acta de los decretos que nos era contraria. Y acta, repito, se está refiriendo a una deuda. Éramos deudores. ¿Por qué? Porque nadie había pagado por el pecado. El pecado trae un costo. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? El pecado trae un costo. Así que estábamos en números rojos espiritualmente. Nosotros teníamos una deuda que jamás podíamos pagar, ni siquiera dando nuestra propia vida, ni siquiera siendo crucificados podíamos pagar por nuestros propios pecados, amada iglesia. Pero Jesucristo dice que anuló el acta que nos era contraria. Un acta se refiere a un papel escrito donde está establecida la deuda o la sentencia. La deuda era por el pecado y esta deuda ha sido perdonada gracias a la sangre de Cristo. Así que podemos ver que Cristo borró, destruyó esta lista de pecados que nos llevaban a la condenación. Ahí tal vez estaba tu pecado en esa lista, en esa hoja. Tú debes porque eres mentiroso, tú debes porque eres adúltero, tú debes porque eres borracho, tú debes porque has mentido, porque eres criticón, porque has juzgado, porque no has perdonado, porque has hecho. Pero todo eso se borró gracias a la sangre del Cordero de Dios, gracias a la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por esa razón, tú y yo tenemos que entender que ya no hay un papel que nos acuse. El diablo es mentiroso y te va a venir a acusar. El diablo te va a decir, ¿te acuerdas lo que hiciste? Pero en ese momento, amada iglesia, como decimos comúnmente como mexicanos, te tienes que poner bien abusado y decir, no, diablo. El diablo no va a venir en persona. El diablo no va a venir, ¿verdad? Como lo pintan ahí de rojo y con su trincha ahí o con su cola larga. No va a venir así. El diablo va a venir a través de pensamientos que te van a decir, tú no eres digno de leer la Biblia. Tú no eres digno de doblar tus rodillas. Tú no eres digno de servirle porque tú eres un pecador.
Ahí tú tienes que decirle: legalmente he sido perdonado. El acta que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz, la destruyó, la borró, y ahora en Él soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cristo me ha perdonado, me ha lavado de mis pecados. Sé que el pecado condena, el pecado acusa, pero la sangre de Jesús es más grande que el pecado, amada iglesia. Y sabes, una de las cosas muy importantes, para pasar a la otra parte del tema, hace algunos años atrás me puse a pensar: ¿por qué Dios nos puede perdonar? Y Dios nos puede perdonar porque es más grande y más poderosa la sangre de Jesús que todos nuestros pecados juntos. O sea, el pecado tiene un poder, pero la sangre de Jesús tiene más poder. Por eso Él nos puede perdonar, porque la sangre de Jesús fue suficiente. Dile al que está a tu lado: la sangre de Jesús fue suficiente. Dios ya no quiere que tú vivas en condenación. Dios no quiere que vivamos en condenación. Todo esto, ¿por qué lo compartí? Porque para ser reconciliados tenemos que ser perdonados. Él nos ha perdonado. La Biblia dice que Él ha arrojado nuestros pecados hasta el fondo del mar. Dios no es como tú y como yo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo perdonar, pero Dios se complace perdonándonos. Se complace soltando ese perdón. Él no es un hipócrita, amada iglesia, que te abrace sin que te haya perdonado. Él te puede abrazar tu alma porque ya primero te perdonó. Si tú has sentido la presencia de Dios, también es prueba de que Él también ya te perdonó. Él ha abrazado tu alma sin hipocresía porque Él está en paz contigo. Recibe el perdón de Dios porque ya Él lo dio desde hace 2000 años. Él no te va a perdonar, Él ya te perdonó. Tú eres perdonado, y si eres perdonado, eres liberado, eres salvo, eres libre, precisamente por el poder de la sangre de Jesús. Ahora, vamos a ver esta parte de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Sé que les estoy dando algunos versículos, pero son necesarios, créeme que son necesarios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y leo el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué dice eso, no tomándoles en cuenta? ¿Porque Dios se hizo de la vista gorda, como decimos? No, sino porque precisamente Él nos perdonó para ser reconciliados. Dice: no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio que nosotros tenemos, aunque yo no soy evangelista, sino soy pastor, es el ministerio de la reconciliación. Lo que nosotros procuramos tema tras tema, cuando hablamos contigo, cuando oramos por ti, cuando te ministramos, cuando te damos un consejo, lo que nosotros a fin y a cabo, a resumidas cuentas, tratamos es de que tú te reconcilies con Dios. Ese es el asunto, amada iglesia. Por eso esto es uno de los más grandes beneficios que Cristo vino a hacer: reconciliarnos con el Padre. Porque éramos enemigos de Dios, y lo vamos a leer más adelante. Esta palabra reconciliar en el griego, katayaje, significa cambiar. Reconciliar en el griego significa cambiar, entre paréntesis ajustar. Es decir, restaurar al divino favor. Restaurar al divino favor. O sea, lo que está hablando esta palabra reconciliar es que tuvo que haber un cambio. Tuvo que haber un cambio. Éramos enemigos y ahora fuimos reconciliados. Surgió un cambio. ¿Sí me estoy dando a entender? Surgió un cambio. Pero también esta misma palabra reconciliar viene de otra raíz, katayazo, que significa cambiar mutuamente. Mutuamente. O sea, una reconciliación es de dos. Cambiar mutuamente, es decir, componer una diferencia.
Lo que te quiero decir es que Cristo, Dios ya hizo su parte. Él mandó a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para que fuéramos reconciliados con Él. Él ya hizo su parte, pero a ti y a mí nos queda nuestra parte. ¿Tú ya hiciste tu parte? ¿Qué parte que te corresponde a ti para que tú puedas ser reconciliado con Dios? A ver, ¿cuántos aquí les interesa ser reconciliados con Dios? Estuvimos estudiando, la pastora y yo, mi esposa y yo, estos versículos y otros versículos que no los estoy dando en este momento porque son muchos de verdad. Porque la Biblia habla prácticamente de esto, del sacrificio de Jesús. Y una de las cosas interesantes es que a muchos de nosotros no nos interesaba reconciliarnos con Dios. De hecho, no sabíamos que teníamos una enemistad con Él. Pero la Biblia dice, queridos varones, queridas mujeres, jóvenes y demás, y de los de la tercera en adelante, Dios dice esto: si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Y la Biblia dice esto, que nuestros pecados habían hecho una división entre Dios y nosotros. Éramos enemigos de Dios porque nosotros éramos pecadores. A través de la sangre que Jesús derramó, nos limpió de esos pecados, pagó por esos pecados, quitó esos pecados y ahora podemos tener una reconciliación. Dios ya hizo su parte, porque reconciliación es mutuamente. Ella hizo su parte. ¿Qué parte te corresponde a ti? La parte que te corresponde a ti y a mí es aceptar el sacrificio de Jesús. Tú no tienes que morir, y lo digo con todo respeto, tú no tienes que ir de rodillas de aquí hasta no sé dónde. Tú no tienes que crucificarte para que te perdone Dios tus pecados y te reconcilies con el Padre. Tu parte solamente para tener esta reconciliación es aceptar el sacrificio de Jesús. Y querida familia, queridos amigos, querida iglesia, algunas personas tal vez todavía dudan del poder del sacrificio de Jesús. Pero en todas las religiones que hay en el mundo, en ninguna se ve cuando un Dios da su vida por la humanidad. En ninguna religión, en todas es que el hombre le da a Dios. Pero aquí Dios nos dio a nosotros para reconciliarnos. No tienes que morir, no tienes que ir de rodillas, no tienes que dar una cantidad exorbitante de dinero o cosas así. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón a Jesucristo, pedirle perdón por todos tus pecados, entender que tú y yo lo necesitamos y que necesitamos urgentemente esa sangre que nos limpia, que nos transforma, y entonces ocurre el milagro. Somos reconciliados. Éramos enemigos, pero ahora somos reconciliados con Cristo Jesús. Y quiero darte solamente dos beneficios de la reconciliación. La primera es que a través de la reconciliación Dios nos reconcilió. ¿Para qué? Porque no se queda ahí el asunto. Fuiste perdonado para ser reconciliado. Fuiste reconciliado, ¿para qué? Para tener una relación con Dios, para tener una conexión con Dios, para tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Y en Romanos 5:18, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: así que un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de la justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. No sé si lo pasaron ahí en la pantalla. ¿Sí? Ahí está, mira, léelo en la pantalla. Todos juntos, por favor. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Sabes, amada iglesia? Dios nos dio el Espíritu con varios propósitos. Dice la Biblia que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, era como un maniquí el hombre. Me imagino que Dios tuvo que usar agua y el polvo de la tierra para formar al hombre como una especie de barro, porque recuerda que Dios es el alfarero. Y Dios formó al hombre, pero el hombre no tenía vida. Así que Dios sopló, y esa palabra sopló es ruach en el hebreo, sopló. Y dice la palabra que en ese momento el hombre fue un ser viviente. En ese soplo invisible, como en este momento está circulando el aire, está circulando el viento entre nosotros, aunque no lo sentimos mucho porque hace bastante calor. Pero en este viento que es invisible, en ese viento de Dios que Él sopló, que por decirlo así sacó aire de sus pulmones de Dios y sopló en la nariz de Adán, en ese soplo
iba el Espíritu. Y la palabra ruach es espíritu o aliento de vida o soplo de vida. ¿Qué significa? Que en ese momento el hombre recibió vida. ¿Por qué Dios le dio el Espíritu? Por dos razones fundamentales. Hay más, pero dos razones fundamentales. Número uno, le dio el Espíritu para que tuviera vida. Número dos, le dio el Espíritu para que tuviera comunión. Dios es Espíritu y nos da un Espíritu, ¿para qué crees? ¿Para estar en el Face? ¿Para estar chismeando? ¿Para estar haciendo otras cosas que no edifican? No, Dios nos dio el Espíritu para estar en la misma sintonía. Así que Dios nos dio el Espíritu por dos razones. Y en este momento, aunque tú estás sano, ¿verdad? Completamente sano. Yo, por ejemplo, estoy sano. Pero si en este momento Dios decidiera que se saliera mi espíritu, este cuerpo se desploma como trapo, como ropa, se cae aquí. Porque lo que le da vida a tu cuerpo no es solo tu salud. Tu salud está bien, que la cuides. Sino que le da vida a tu cuerpo es tu espíritu. El espíritu da vida. Pero también el Espíritu es para que tú te comuniques con Dios. Si no, de otra forma no te pudieras comunicar con Dios. ¿Entiendes la maravilla de esto? Cómo Dios pensó en todo y nos creó, pero perfectamente para que tú y yo tuviéramos comunicación con Él. Por eso hace años vi en un documental el ADN de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de eso. Pero descubrieron los científicos que no importa la religión, que no importa la creencia, ni la nación en la que vivas, ni el nivel económico, no importa nada de eso, nada, el color de piel, nada. Todos los seres humanos en absoluto, dentro de ellos tienen una necesidad de creer en un ser superior. A eso concluyeron los científicos con el ADN de Dios, que todos tenemos una necesidad. Dios te hizo con una necesidad. Pero esa necesidad tú la quieres suplir con alcohol, nunca se suplirá. Esa necesidad tú la quieres suplir con trabajo y más dinero y casas, nunca se suplirá. Esa necesidad la quieres suplir con el pecado, nunca se suplirá. Porque la única forma de suplir esa necesidad que Dios mismo puso ahí es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Es cuando recibes el amor de Dios. Es cuando tus pecados te son perdonados, recibes al Espíritu Santo, tu alma se llena, tu espíritu se llena, todo tu ser rebosa de gozo. ¿Cuántos han experimentado eso? Porque aquí no decimos solamente amén, sino tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Cuántos han experimentado eso? Que aunque estemos a veces en dificultades, que aunque a veces hemos estado enfermos, podemos mantener el gozo porque Dios está con nosotros. Que aunque a veces no tenemos dinero, nosotros somos ricos porque tenemos la riqueza más grande, el amor de Cristo dentro de nosotros. ¿Cuántos han experimentado eso, amada iglesia? Si no lo has experimentado, de lo que te estás perdiendo. Así que el deseo de Dios siempre fue que tú y yo tuviéramos una relación con Él. Para eso Dios nos creó. Y la noticia es esta: solo a través de Jesucristo pudimos ser reconciliados con el Padre para volver a tener una relación con Él. Para volver a tener una relación con Él. Solo a través de Jesucristo. A Él le interesa tanto, no tus casas. Que está bien, bendito sea Dios, que no te duermas en la calle y que tengas una casa. Nos gozamos, amada iglesia, cuando hay carros nuevos allá afuera. Pero eso no es suficiente. Qué bueno que trabajas, que tienes la fuerza, que tienes las ganas, que no eres un perezoso. Pero sabes, el trabajo nunca te va a satisfacer. Ninguna mujer, por muy buena que sea, ningún hombre, por muy bueno que sea, va a llenar. Solo Jesús. Regresa a esa comunión con Él. Regresa a doblar tus rodillas, te lo digo como pastor. Mira, yo me siento orgulloso de ustedes, me siento complacido, satisfecho, como tú quieras entenderlo, al verlos aquí. Pero sabes, esto no me llena a mí sinceramente. Los momentos que más me han llenado en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu, es cuando yo estoy en la presencia de Dios. Es cuando escucho esas palabras dentro de mí, una voz tan clara que me dice: Luis Felipe, te amo y nunca lo olvides. Eso es lo más importante, amada iglesia. Todo lo que el deleite de tus ojos va y viene, todo. El cuerpo más esbelto, más hermoso, más fuerte, más bonito, se acaba. Todo se acaba. Todo se acaba, la belleza de este mundo se acaba, pero la belleza de Jesús jamás. La palabra nunca pasará.
Los cielos y la tierra pasarán, las casas se acabarán, los proyectos se acabarán, la gente se muere, aún las que más amas se mueren. Pero Dios siempre estará ahí, siempre permanecerá hasta el último momento nuestro Dios. Y si tú te conectas con Él, también nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. El otro beneficio de la reconciliación, y si alguien me ayuda por favor, ya voy finalizando. El otro beneficio de la reconciliación con Dios es la salvación. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos, lo que te decía hace rato, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Escucha bien ese versículo, léelo con atención. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús o de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir que, ya que somos reconciliados, la salvación es segura mientras tú sigas conectado con Dios. La salvación no se pierde mientras tú sigas en tu comunión con Dios. ¿Cuántos entendemos esto? La salvación no se va a perder mientras tú sigas dependiendo de Dios. Pero el día que tú llegues a pensar que no necesitas de Dios, que tú lo buscas a tu manera, como dicen muchas personas, yo lo busco a mi manera, en ese momento tú perderás todo esto que estamos hablando, todos estos beneficios. Ahora, amada iglesia, si tú analizas este versículo, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más que ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Si la muerte de Jesús tuvo tanto poder para reconciliarnos con el Padre, ¿cuánto más tendrá poder su vida para guardarnos? No sé si me estoy dando a entender. En otras palabras, si cuando éramos enemigos de Dios, Jesús decidió morir por nosotros para reconciliarnos con el Padre, ahora que ya estamos reconciliados con el Padre, ¿qué será capaz de hacer nuestro Dios por nosotros, amada iglesia? Lo que te trato de decir en otras palabras es: ten ánimo. Si cuando eras enemigo Cristo decidió morir por ti, ahora que ya eres hijo, que te has reconciliado, que Él te ha perdonado de todos tus pecados, ¿qué no te dará el Señor? Como dice Romanos, si dio lo que más amaba a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? No tengas miedo al futuro, no tengas miedo a la soledad, no tengas a la muerte. Cristo venció a la muerte, Él es la resurrección y la vida. Lo que tienes en Cristo es más que suficiente para que tú y yo vivamos en paz todos los días de nuestra vida. Aleluya. Si tú lo crees, ponte de pie en el nombre de Jesús. Si siendo enemigos Cristo murió por ti, ahora que ya eres su hijo, ¿cómo no te dará lo que tú necesitas, amada iglesia? El asunto es que te has enfocado tanto en lo que necesitas que has sacado a Dios de tu vida. Y no solamente me refiero a las personas que no han aceptado a Cristo, sino tal vez tú ya lo aceptaste, pero sigues viviendo como si no hubiera pasado nada. Y sabes, cuando realmente se acepta a Dios, la vida cambia, la vida es transformada. Pero quiero decirles algo por último. ¿Cuántos aquí quieren honrar el sacrificio de Jesús? Ese video que pasamos a la mitad de la alabanza, yo lo escuché hace 22 años. Cuando lo escuché, de verdad que no paraba de llorar y de estar de rodillas ahí. Lo repetí tantas veces, y aunque sé que algunos me van a decir que ya estoy un poquito grande, pero lo tenía en un cassette, que algunos ya no saben qué es eso, ¿no? Pero lo tenía en un cassette, y se llama así: Él vive, de Miguel Casinas, si no me equivoco, el autor. Y hace rato que lo estaba escuchando me estremeció, porque dice: por eso yo también me comprometo, en palabras más, palabras menos, en obedecerte a ti, en honor a ti, en honor a ti. Te serviré a ti, te obedeceré y te serviré a ti.
Y desde ahí, desde hace 22 años, he decidido servir a Dios. Y como testimonio te digo esto: he visto tantas personas cambiadas, transformadas, sanadas milagrosamente, de verdad, sin tratamiento médico, sin medicamentos, sin nada, sin operación, son sanados. Ha sanado gente aquí de diabetes, de cáncer y de otras cosas. He visto a tantos jóvenes salir de la adicción, a tantas personas como yo llegué depresivas, pensando en la muerte, que era nuestra única salida, ahora sonriendo y viviendo una vida de paz, de felicidad. He visto tantos milagros y jamás me arrepentiré, aunque se paga un precio también por buscar a Dios. Jamás me arrepentiré de buscar a Dios, porque yo hice ese compromiso hace más de 22 años. ¿Cómo puedes tú honrar a Dios? Una de las formas es haciendo lo que Él hizo por ti. Él te perdonó y se reconcilió contigo. Si tú quieres honrar el sacrificio de Jesús, perdona, perdona, perdona. Te lo vuelvo a decir en el nombre de Jesús: perdona. Porque seríamos tan injustos que le pidiéramos a Dios piedad y misericordia. Ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí, cuando tú no quieres perdonar a tu esposa, cuando no quieres perdonar a tus hijos porque te contestaron mal o porque no te ayudaron ese día que lo necesitabas. Seríamos tan injustos y tan incongruentes en nuestra vida de pedirle a Dios que nos perdone si tú no quieres perdonar. Y no importa si te violó, no importa si te engañó, no importa si te lastimó. Nosotros lo lastimamos más a Jesús. ¿Tú crees que fue fácil cuando le ponían esos clavos? Y no eran clavos como los que hoy tenemos, eran unas cosas gigantescas. Y se las ponían aquí en sus muñecas, entre los dos huesos. Porque si se las ponían en las manos, se rasgaban sus manos y el cuerpo se caía. De todas las formas en cómo el Imperio Romano condenaba a una persona o castigaba a una persona, la crucifixión era lo peor que podía existir. El precio más alto que podía pagar una persona, y Cristo lo pagó por ti. Él sufrió por ti, Él sufrió por mí. Si tú hoy vas con Dios, recibe su perdón, amada iglesia, será fácil que tú perdones. Así que la primera etapa de esta oración que vamos a hacer es que tú recibas el perdón. No vivas sintiéndote condenado, porque aunque hay alguien, un ser llamado diablo, que te condena, él es un mentiroso. Cristo ya te ha perdonado. Recibe el perdón de Dios si te sientes condenado, y después, recibiendo el perdón de Dios, suelta ese perdón con esa persona.